Hay varias teorías sobre el origen del albur. Se cree que nació en las minas y pulquerías de Pachuca, Hidalgo y en el Distrito Federal, durante la colonia, pero también que era muy común entre los obreros mexicas de todo el país. No obstante, aún no se llega a una conclusión definitiva, pero de algo sí estamos bien seguros. Esto identifica a cualquier mozalbete del barrio. No se apene, siéntese a leer, probablemente a diario, y solo has sentido con la cabeza ante alguna frase que no comprendiste ni madres. Pero que el más cábula siempre está al tanto para decirte una de sus obscenidades. Esas que el más menso casi nunca entiende. Pero sabemos que es un albur, y es un albur mexicano. Y sabemos que la finalidad del albur es mero entretenimiento. En México tendemos a esconder los temas que nos resulten desconocidos o alarmantes, que nos resulten tabú. Por ejemplo, casi todos van a las cuestiones sexuales, o bien hay albures a la muerte, o a burlarnos de nosotros mismos, de nuestras paisanadas pues. A los niños se les enseña a decirle pilín al pene, y cuando alguien muere decimos colgo los tenis. Esto es otra parte del albur, los modismos. ¿De dónde viene el albur? Se cree que nació en la zona central del país, entre mineros, entre pulqueros, entre la gente pobre. La gente que permanecía más tiempo en la calle y dicharachaban de banqueta a banqueta. Y toda esta gente que trabajaba y trabajaba encerrado durante mucho tiempo y empleaban entre lenguaje como diversión. La lingüística especialista en el doble significado de las palabras descartó que sea una cualidad del mexicano. No es una cualidad. Nacemos con esto en la sangre, mi cabrón. No me atrevería a decir que es algo exclusivo de México, pues en todas las lenguas existen palabras con diferentes significados. ¿Por qué son posibles los albures? La lengua es capaz de generar un significado literal y uno no literal, algo así como significado el pleno y el figurado. El albur se genera por las similitudes que se dan entre ciertos objetos como palo, gomas, huevos, salchicha, chupas, come, mastica y la forma que tienen diferentes partes del cuerpo humano, como el pene, los testículos o los senos. Se utilizan estas figuras retóricas para representar cuestiones relacionadas con el sexo. La magia de los albures radica en la agilidad mental para elaborarlos e introducirlos en el contexto en el que sea oportuno. El momento preciso, el mócatelas, el ahí te va, ponte trucha mi chavo. Se usan en los nombres, en adivinanzas, en preguntas, en canciones. Para que las palabras tengan el significado que queremos. El chingón, el ponte a pensar mi chavo. Eso es lo que queremos darle. Eso es necesario. Y que estén dentro de un contexto. De esta manera, nuestro interlocutor podrá entender de qué hablamos. Ojo, que sean una forma de entretenimiento no significa que muchos de ellos no sean ofensivos y pueden ser considerados machistas y casi siempre discriminatorios. En México, el albur es un juego de palabras, más precisamente un calambur, donde los participantes hacen referencia a situaciones en donde el sentido sexual o escatológico, en su forma típica, se considera que alguien gana. El intercambio, cuando su interlocutor queda callado o su respuesta no es tan ingeniosa, y así terminamos demostrando que el perdedor es hipotéticamente sometido por la persona, usando expresiones que en su polisemia remiten al sexo, casi siempre anal, a la felación o alusiones a los genitales femeninos y masculinos. Se diferencia de los juegos de palabras o al doble sentido presente en otros países de habla hispana, dado que en su forma social el albur implica no solo insultar, sino que constituye una suerte de duelo verbal entre dos personas, el cábula, vamos a ver quién pela el quiote. Esta forma lingüística, que tiene antecedentes en la época mesoamericana, ha sido señalada como una forma de ingenio, de creatividad y como un código secreto entre las personas que lo usan. Así es, mi chavo, debes pertenecer al club de Toby, pero también criticado como una forma de lenguaje sexista, homofóbica, machista o humillante. Que dicho sea de paso, en México, nuestros hermanos los estilistas también le entran duro y tupido al albur. Dada su estructura y el machismo imperante en la sociedad mexicana, este juego de palabras es común entre hombres heterosexuales que consideran gracioso o denigrante ser vencidos al ser asimilados como del otro bando.
Tal contradicción mereció el análisis de pensadores en el país como Samuel Ramos, Octavio Paz, quien lo criticó en su Laberinto de la Sociedad, o Carlos Monsiváis, quien lo reconoció como parte de la cultura mexicana. Lo traemos en la sangre, o sea, así venimos pues, pero también como un respiradero verbal de los reprimidos del otro bando. El albur como fenómeno ha sido estudiado desde la lingüística, la antropología, la filosofía, la sociología, los estudios culturales y la historia, entre otros campos. Los albures son un juego de palabras muy generalizado entre los hispanohablantes, aunque es muy característico y trae el sello de hecho en México. No se conoce una fecha exacta para su nacimiento, pero se cree que desde la época colonial era usado por sus miembros del área de Pachuca, Estado de México, y el centro del país, exactamente donde el águila se comió la lombrizota. Pero a finales del siglo XIX se empezó a oír en forma generalizada en la región central de México, sobre todo entre la población de escasos recursos, o sea, la raza de la orillita, la raza de poco y muy recortado léxico, quienes desarrollaron ciertas reglas informales, de las cuales las más básicas es evitar que el contrario pueda contestar a lo que en la mente del otro se realizó y se le dijo. El libro Picardía Mexicana del mexicano Armando Jiménez hizo desde su primera edición en 1958 una de las mejores recopilaciones del albur, en particular, y el del habla popular en general en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. El albur es un fenómeno característico de los habitantes. Bueno, más bien en todo México, pero también se practica en muchas regiones hispanohablantes, Suramérica, donde tiene otras características peculiares. Durante años, su uso se atribuyó sobre todo a personas de escasa educación, por lo que se relacionaba con groserías y majaderías. Vaya pues, una bola de cabrones barbajanes, el vocabulario de la calle, del mero maestro que anda bajo el sol, con el uso siempre frecuente del lenguaje propio, del calicheo caló, y solo para hombres. Pero en su complejidad ha atraído a no pocas personas de gran nivel cultural, las cuales buscan incluso elaborar un albur más sutil y difícil, ya que las expresiones deben toda connotación grosera y peyorativa. Ya saben, palos del otro bando. Chav y el Culey, par de comediantes, grabaron varios discos y cintas a finales de la década de los 60s y 70s. Por ahí también le pegaron a los 80s, para una modesta compañía discográfica llamada Discos El Diablo. Sus producciones también fueron editadas por Discos Rap y bla 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 durante años. Fueron referentes y la autoridad del albur, aunque los meros maestros andaban por ahí en las calles cargando costales de papas y tomates y ya se la saben. Un dato curioso es que en el año de 1997, en el concurso Trompo contra Perinolas de Lourdes Ruiz Baltazar, obtuvo el primer lugar en el torneo de albures, demostrando que las mujeres también pueden alburear. Así es como en el año de 1998, en la ciudad de Pachuca, se abrió el concurso nacional del albur, ya que Pachuca Hidalgo es por muchos la capital del albur, o sea, que hocicones los males. Por parte de la Fundación Arturo Herrera Cabañas y el gobierno del estado, con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Que a toda madre. El escritor Carlos Monsiváis, en sus escenas de pudor y livianidad, indicó la contrariedad que resulta de que el albur es un juego hecho por hombres, aludiendo a la masculinidad o a la virilidad, porque la aceptación de la victoria en su práctica tiene un fuerte significado del otro lado. La feudalización de la vida cotidiana y las costumbres liberalizadas contribuyen a no prestigio y distinto desprestigio del albur. Se ratifica que nada en el lenguaje es terrible, pero cuando es un juego inconsciente de los del otro bando, es la delación inacabable del humor ambiguo de tus padres y abuelos, de tu sadismo, de tu masoquismo, tus traumas, tus pulsiones infantiles, tu psicodinámica retroactiva. Es para que sufras y te sientas mal. De eso se trata el albur. Es como un juego y tiene varias reglas. Evitar que el contrario pueda contestar lo que se le dijo. Utilizar el verso rimado en vez de la prosa. Usar la acentuación para formar con dos o más palabras otra que sea un verdadero sentido calambur. Por ejemplo, si se dice Johnny lo tengo y se acentúa y espacía para decir Johnny lo tengo. Si por ejemplo estás chupando una paleta o una banana hasta el fondo que están cenando, los versos pueden ser nuevos y relacionados con una situación diferente a la que se trata en la realidad. Esta siempre o casi siempre de índole sexual. Por ejemplo, la frase techo blanco y vas pa' Zacatecas
Zacatecas o aquí te quedas. Se pueden incluir ademanes, gestos, expresiones gráficas escritas e incluso sonoras, no lingüísticas como el silbido, aunque como un lenguaje de palabras es poco factible, ya que el duelo se hace con mucha frecuencia sin mirarse mutuamente los contrincantes. Imagínate a Clint Eastwood en la película del bueno, el malo y el feo. Las reglas oficiales del concurso nacional del albur son: no se puede insultar directamente al contrincante, no se pueden utilizar palabras soeces. Se conoce como alburero a la persona que frecuenta este tipo de comunicación y como albureando ando a la que es víctima de la misma. Ambos términos se utilizan tanto en el concurso como en la vida diaria, la vida cotidiana. Vaya pues, donde están los meros maestros del albur. Prácticamente con cualquier otro tipo de broma. Aquí se mezcla hasta en una conversación meramente seria. Los albures son saco, revoloteo y ataco. Si saltas, te matas. Si brincas, te desbaratas. Y me caes a gatas, agüitas y calcolotas. Y te pongo a gatas. En bodego y en petaco. Y a ti y a tu hermanaco. A Cayucan, San Andrés y Coatzacoalcos. En la punta de aquel cerro hay un elefante enano. Tú, que sabes hacer señas, hazme una con la mano. Vamos queriendo a huevo. Vas a Querétaro porque se va a caballo. Te lo tumbo y no te lo hallo. Vengas a coger el camino, venidero por los pies cansados del andar. Te la meto a todo dar. ¿Viste el cerro del Coyote Cojo? Sacudo para no barrer los pedos de tu mujer. Entre más que afuera le da frío al chico, me lo prestas y sientes rico. Tú y el chilico. ¿Cuánto hacia Cantepec? ¿Quieres frijol en saco? ¿Blancanieves te interesa? Hay plátano y chile en bolsas. Me ves San Juan y me agarras nervioso. ¿Vas a Querétaro o a Los Mochis? Zacarías Blanco de la Barra. ¿Vas a Zacatecas? Cruzando por el puente de los Lotlasco. La ley me ampara. Siéntate en la hamaca, Anita. Así te agarro de más cerquita. Paloma, me vas pasando en la loma. Préstame la hermana. Te presto esta a ti y a tu carnala. Tengo 3 hermanas. La que se para temprano, la cabezona y la huevona. Chupas, dice Juan. El español mexica, el de la calle, es sexista, machista, alburero y querendón. Y pues esto es todo, amigos. Yo estoy muy orgulloso de ser de esa gente barbajana, esa gente de la calle, esa gente que le gusta decir bola de cochinadas. Un abrazo, los quiero mucho. Hasta la próxima.